poder fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser y convertirse en un hombre verdadero. De verdad que hay que distinguir entre la rueda que gira incesantemente del arcano 10 del tarot, que es la rueda del samsara, y el camino de la esfinge. La rueda del samsara significa la evolución y su hermana gemela, la involución. Por la derecha, Anubis evolucionante. Por la izquierda, Tifón involucionante. La esfinge está sobre la rueda. Ella es el camino de la revolución de la conciencia. Nosotros debemos meternos por el camino de la revolución en marcha, de la rebeldía psicológica. Ese es el camino que nos lleva a la liberación final. Tenemos que apartarnos de la evolución y de la involución y meternos por la senda de la revolución en marcha. Ser revolucionarios, ser rebeldes. Si es que queremos de verdad llegar a la liberación, pero necesitamos de la gran rebeldía psicológica. ¿Me han entendido? Sí. A ver, que surgen las preguntas que broten por donde quiera. Maestro, Sí. yo creo que todos nosotros hemos oído hablar del famoso, y a pesar de todo en los periódicos apareció bastantes veces, sobre el cinturón de la muerte que se encuentra en la Atlántica. ¿Se podría explicar qué ocurre y qué fenómeno pasan sobre esto? No, el triángulo aquel que hay por ahí en las Antillas, en el Atlántico, en las Antillas, sí que hay una especie de... Hay una zona donde muchos aviones se han perdido y penetran con facilidad en la cuarta vertical. Está claro, es una perforación ahí muy natural por donde muchos se han metido en la cuarta vertical. La cuarta vertical está perforada en algunos lugares. En esa zona hay perforaciones. Por eso muchas gentes y navíos se han perdido en esa zona. Se sumergen dentro de la cuarta vertical. Siguen viviendo en la cuarta vertical. No hay forma de salir. Pues mejor ni salir de ahí. Era la París, la ciudad esa. Había en Cosmopuertos, en Soldán, que era la ciudad de los 7 puertos de oro marítimos, etc. En todos esos lugares descendían las naves provenientes de otros planetas del sistema solar. Hay una recurrencia planetaria. Sí, y los habitantes de otros mundos que descendían en esas naves convivían con los reyes y las cosas, cuidaban de los pueblos. Y eso era normal por aquí. Pero cuando la humanidad involucionó, cuando en vez de andar por la senda de la espiritualidad se desinhibió, entonces los tripulantes de esos navíos cósmicos se alejaron de las tierras a otros. Y uno de los atlantes se nos dieron a inventar por su cuenta los puertos atómicos, que ciertamente lograron descender en los distintos planetas del solar. Todo esto sucedió hasta el día en que vino una revolución de los ejes de la Tierra que sumergió a ese continente en el fondo mismo de lo que es. Y no olvidemos que los atlantes llegaron a un grado de civilización al cual no hemos llegado todavía nosotros, los árabes. Maestro, le voy a hacer una pregunta que a usted probablemente le parezca mística. ¿Por qué teniendo usted conocimiento con detalle que voy a revolucionar la historia? ¿Por qué no lanza? Es ignorancia mía la pregunta, ¿no? ¿Por qué no lanza obras donde si se demuestre, los historiadores obligaran al ver que alguien le puede dar datos concretos que coincidan en lo que ellos han acercado? ¿No podrían esto utilizarse para interesarlo en lo superior? Entonces, yo sé que usted tiene conocimientos profundos de eso, que vivió en eso y recuerda. Sí, yo lo conozco eso prácticamente. Yo mismo, pues, en determinados caravansís. Caravansís se llamaban en aquella época de la Atlántida los restaurantes. Habían algunos de ellos muy elegantes, cerca de un cosmopuerto, el cosmopuerto de San Luis. Desde ahí contemplaba yo a los cohetes atómicos cuando eran lanzados rumbos a la luz, la algarabía que hacía el pueblo. Sus cohetes eran muy bien tripulados, impulsados por energía nuclear, y mucho más hermosos. Estos artefactos horribles están tirando al espacio los gringos y los rusos. Pero... ¿Qué idioma se hablaba Bueno, en el día había distintos idiomas. Usted en la conferencia usa algunos términos, por ejemplo, ley del sagrado ochinado, esos términos ochinado que yo he visto mucho en la caja. ¿Qué lengua es eso? Son términos más bien de la lengua sagrada. De la lengua sagrada. De una lengua en que hablan todos los indígenas. Yo sé hablar esa lengua, ¿no?
y puede entenderle con cualquier otra vez espontáneo. Y es un idioma universal. Existe el idioma universal. Yo lo sé hablar y me entiendo con otras veces. Universalmente. Pero bueno, contestando la pregunta suya de por qué no propagamos todo eso, ¿no? La pregunta de Julio César. ¿Cuántas lagunas no tiene historia sobre Julio César? Porque sabemos que usted tuvo una personalidad en Roma. Sí, tuve la personalidad de Julio César. Yo tuve fui el famoso Julio César de Roma. Yo mismo. ¿Por qué no? Detalles, usted no lo motiva. Pero sencillamente, de nada serviría si quisiéramos que propusiéramos hacer que los historiadores creyeran en nosotros. Los historiadores tienen criterios estrechos, ¿no? No aceptarían. No aceptan nada, ellos únicamente creen datos muy relativos, porque eso no se puede remediar. Sí, hay esta implicación, ¿no? Al demostrarse que un solo ser ha retornado con diferentes personalidades y ha jugado papeles en la historia, eso implicaría una revolución de la historia como concepto. En esa época se hubiera podido realizar una verdadera revolución de la historia y de la humanidad en ese sentido, pero hoy en día está tan degenerada la humanidad. Sencillamente los mejores historiadores, los míos, que harían era reírse de nosotros. Hoy la gente está cultural. Ya esto no son los tiempos que la humanidad, dijéramos, era abierta a las cosas de los espíritus. Pero se podría demostrarlo con datos. Se puede demostrar, pero ni aún así. Jesús de los Nazaret realizó milagros y prodigios. Sin embargo, lo colgaron en un madero. No creyeron los judíos en él. Y todavía no siguen creyendo. No solamente no creyeron, sino que todavía no siguen creyendo. Se han gastado millones de dólares en propaganda cristiana en todo alrededor del mundo entero. Son millones de seres humanos que todavía no creen en Jesús de Nazaret. ¿Me recuerda su vida pasada? Yo recuerdo con tanta naturalidad como recordar ustedes mañana que ustedes estuvieron platicando conmigo. Sencillamente por el hecho mismo de haber despertado la conciencia, ¿no? Cuando uno despierta la conciencia, puede darse el lujo de recordar sus conciencia. O sea, pero tiene límites. ¿Cómo? No tiene límites. No, la recordación que se completa. Pues yo perfectamente sé que existe la vida evolucionante en el reino mineral, sé cómo evoluciona la vida en el reino vegetal, sé cómo evoluciona en el animal y cómo por último alcanza el estado de humanoide. Todo eso lo sabemos no por lo que los libros digan o dejen de decir, sino por experiencia propia. Yo basé conocimientos en mi propia experiencia directa. Y lo que vale es la experiencia directa. Lógicamente, la hermana no es la primera vez realmente. Ayer y hoy hicimos eso con la noche. Tal vez es un privilegio para ella. Y ojalá le sirva de motivación para ella. El podría de motivación. Saber que, por ejemplo, ese cuerpo físico que tú tienes actualmente, eso se vuelve polvo. Pero tampoco ese no es ni el primer cuerpo que has tenido ni será el último. El cuerpo no es más que un traje de piel que se vuelve polvo, pero no es el único. Si te propusieras a despertar conciencia, con asombros que verías viviendo en otros tiempos, en otras edades, en otras épocas, con otros nombres, con otros apellidos, con otros sexos. En distintos países del mundo. De sexo general. Te asombraría si llegaras a despertar conciencia, pero lo podrías era verificar por ti misma despertar. Si no despiertas no es posible que Pero que yo he tenido ese presentimiento, o sea, no se lo puedo explicar así bien, pero sí lo he tenido. Cuando viene como mujer, ¿cuándo hay un cambio de sexo masculino femenino? Eso depende del cambio de cada cuando. ¿Y los casos de homosexualidad no tienen relación con él? ¿No quedará algo con un cambio? Son degeneración. Gente que era abusado del sexo, gente que y después nacen ya, pues, homosexuales o lesbianas. Pero eso es este libro de abuso. Sobre las tres gunas, Sattva, Rajas y Tamas. Sattva, pues incuestionablemente es la armonía, la belleza, la felicidad auténtica. En cuanto a Rajas, es la pasión animal, la acción. Tamas, propiamente dicho, es la inercia. Así pues, Sattva, Rajas y Tamas
son las tres cualidades fundamentales de la Prakriti. ¿Y qué es la Prakriti? Podría preguntarse. La Prakriti pues es el gran Laya del universo, la madre cósmica, Mahakundalini, etc. En todo caso es el principio femenino eterno. Antes de que se iniciara la aurora del Mahabharata, es claro que Sattva, Rajas y Tamas, las tres gunas, se hallaban en perfecto equilibrio. No había descompensación alguna. Entonces reinaba el Mahapralaya, la noche cósmica. En el seno del eterno Padre Cósmico Común, durante el Mahapralaya, los Elohim son meros átomos divinales, sumergidos entre ellos, que no tiene nombre. La alteración de las tres gunas, Sattva, Rajas y Tamas, se debe a que esos átomos primordiales, divinales, o simplemente chispas virginales, anhelan ser algo o alguien. Entonces, como resultado, viene el desequilibrio de las tres gunas en el gran platillo de la balanza cósmica. Entonces, como resultado, el karma entra en actividad. El primer logos inicia el movimiento eléctrico, el torbellino eléctrico. Y los átomos del universo pasado, que antes dormían entre sus centros Laya, despiertan para una nueva actividad. Así es como se inicia siempre la aurora del Mahabharata. Pero, obviamente, el logos causal no entraría en actividad iniciando el torbellino eléctrico, el huracán eléctrico, entre las aguas caóticas de la vida, si antes no se hubiese producido un desequilibrio de las tres gunas. El hecho mismo de que las tres gunas se desequilibren en la balanza cósmica indica pues imperfección de los átomos primordiales, divinales o mónadas virginales que se hallan en reposo entre el seno del eterno Padre Cósmico Común. Si esas mónadas primordiales no anhelaran ser algo o alguien, el desequilibrio de las tres gunas no sería factible. Para que las tres gunas se desequilibren, tiene que existir una causa ingénita, un principio motor ignoto profundo. Yo encuentro tal causa causal en los mismos átomos o chispas virginales que reposan entre el seno del eterno Padre Cósmico Común.
Tiene que haber alguna forma de imperfección incomprensible para el análisis meramente intelectivo.